El movimiento, tan cautivador y sin embargo tan falso. Nuestros ojos no son más que células sensibles a unas pocas frecuencias del espectro electromagnético. Se actualizan a cada fracción de segundo y todo lo que queda entre medias es una invención del cerebro. La física nos enseña que no existe el presente, solo el pasado inmediato y el futuro inminente, un continuo flujo que cada uno de nosotros intentamos navegar. Hola, grumetes de la red. Hoy vamos a ver la animación por fotogramas. Como podéis ver, he abierto un proyecto de animación 2D y vamos a hacer pues una animación sencillita con líneas y relleno. Vamos a combinar lo que ya sabemos de las capas, lo que sabemos de los estilos, ¿no? De los trazados, y vamos a añadir esto que comenté, digamos la capa de papel cebolla, ¿no? El onion skinning. Y en realidad lo único que vamos a añadir es eso junto a esta línea del tiempo que es pues la animación interna de ese objeto gris pencil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para empezar que estamos dentro de un objeto de tipo gris pencil. Eso para empezar. Estamos en modo dibujar y estamos en el primer fotograma. Voy a hacer un clásico que es un balón cayendo. De hecho, ni siquiera lo voy a mover en el eje de las X, voy a hacer solo que caiga y rebote. Así que en el eje, en el primer fotograma lo voy a dejar vacío. Voy a dejar aproximadamente un segundo, lo voy a renderizar a 24 fotogramas por segundo. Así que algo antes del primer segundo, lo que vamos a hacer es dibujar. En cuanto yo dibuje algo aquí, ¿vale? ¿Veis cómo ya se ha marcado un fotograma clave aquí abajo? Eso es muy cómodo y está muy bien y yo agradezco que sea así. Nos va a facilitar, ahora lo vais a ver, nos va a facilitar bastantes cosas. Si os fijáis, se ha generado un fotograma clave en la capa de líneas. La capa de relleno sigue con la información del fotograma cero, que es, bueno, pues ninguna, pero entended cómo se actualiza las capas por separado. Por supuesto, en el resumen global, pues, aunque nosotros estemos en una capa o en otra, pilla todo. Aquí nosotros tenemos acceso a unos atajos de las capas, ¿no? Todos estos botones están aquí, está todo repetido, porque pues eso, hemos podido minimizarlo, hemos podido estar con los materiales, por ejemplo, ¿no? Para elegir, perdón, este es el mundo, con los materiales para ir cambiando de color, y aquí podemos, sobre todo las cosas más útiles que veo son bloquear la capa, de forma que nosotros, aunque intentemos dibujar, pues nos sale un error, nos dice, disculpe, pero usted ha dicho que esta capa está bloqueada. Podemos dejar de mostrar la capa y esto, que lo vamos a ver luego, pero esto es el papel cebolla. Si no está activado, da igual lo que hagamos, ahora que vamos a explicar cómo poner papel cebolla, etcétera, etcétera, no nos va a servir de nada porque, por otro lado, le estamos diciendo, no quiero ver lo de los otros fotogramas. Ok, dicho esto, voy a borrar esto, perdón, es la otra, aquí. Igual debería cambiar la goma de borrar, pero bueno, así está bien. En este primer fotograma, no primer fotograma, pero bueno, primer fotograma distinto al original, voy a hacer que aparezca por arriba esto. Luego me voy a venir por aquí y si nosotros dibujamos cualquier cosa, se borra lo anterior y se dibuja lo nuevo. Si nosotros ahora es cuando vais a poder ver el papel cebolla. Si yo desactivo esto, solo estoy viendo el fotograma actual. Si lo activo, veo con una cierta transparencia lo de los otros fotogramas. De hecho, lo voy a aprovechar pues para hacer el siguiente fotograma. Por ejemplo, aquí. Bien, ya podemos empezar a ver el efecto del onion skinning. Para empezar, que cuando estamos en playback es esto, ¿no? De ir para adelante, para atrás, no aparece. Sería mucho para dibujar y además se entiende que si tú estás haciendo esto es para ver cómo queda la animación. Pero en cuanto nos posamos en un fotograma, podemos ver tanto los fotogramas anteriores como los siguientes. Vamos a editar esto, vamos a decirle cómo queremos que aparezca. Y aquí vemos que tenemos
que está la opacidad del 0,5, es decir, nosotros podríamos decir que los fotogramas que no son el actual aparezcan con la misma intensidad, al 1. Y entonces no hay manera de diferenciar qué está ocurriendo. Pero bueno, sobre todo esto se suele usar para descender la opacidad, dejarlo como una suave marca y entender cómo se está desarrollando la animación. Eso por un lado. Voy a subirlo un poco por el vídeo para que lo podáis ver mejor, pero que sepáis que esto pues hace lo que estáis viendo en pantalla. Aumentar o disminuir la opacidad. Si nos fijamos aquí, lo que tenemos es el modo en el que está aplicando este papel de cebolla, ¿vale? Que el nombre viene de la técnica manual, que era un papel transparente para poder ver el fotograma de abajo. Lo que vemos es que está en modo fotogramas clave, o al menos yo lo tengo así de la última vez. Y lo que hace es fijarse en X, siendo X uno de estos dos números, X fotogramas antes y X fotogramas después. En este caso, fotogramas clave. Por eso, aunque nosotros nos vayamos aquí al fotograma 200, nos va a seguir apareciendo que el actual es este fotograma clave, eso no va a cambiar, es la imagen que tenemos ahora, pero el anterior, lo que nos va a marcar en el papel de cebolla, este es este fotograma clave de aquí. Si nos vamos para atrás, pues también veremos el efecto de el fotograma siguiente, ¿no? Fotograma anterior y fotograma siguiente. Pero si aquí, por ejemplo, yo dibujo una X y me vengo por aquí, en efecto, pues pilla la X, que es el siguiente fotograma. Nosotros podemos extender esto. Por ejemplo, keyframes before lo podemos aumentar y ahora ya nos pilla también incluso el primer fotograma en el que apareció un trazo. Pero es que podemos darle al modo de fotogramas a secas. Y en este caso podemos aumentar, ¿vale? Para que no sean solo los fotogramas de alrededor. Y veis que aquí nos aparece la X y nos aparecerá, creo, más intensa cada vez que cuanto más nos acerquemos, hasta que pasa a ser el dibujo de verdad. Y según nos alejamos, aparece más suave, creo que aparece más tenue, hasta que desaparece. Y hasta que no nos acerquemos a esta zona, no empezaremos a ver esto. Esto está bien para sentir un poco el flujo del tiempo, ¿no? Saber cuán separados están esos fotogramas clave. Pero es verdad que a veces, pues, estás aquí manipulando este fotograma y necesitas referencia de estos fotogramas clave. Y en ese caso, necesitas irte al modo keyframes y nada, pues darle calor con cuántos fotogramas clave anteriores y posteriores quieres visualizar en este modo. Otra cosa muy útil que se puede hacer y yo, no sé, a mí me gusta, es esto de aquí, que es el ponerle colores. Bueno, no voy a... Una cosa que a mí me gusta bastante es esto de aquí, que es ponerle colores. Entonces, a los fotogramas, al papel de cebolla de fotogramas anteriores les dará un tinte verde y al de fotogramas posteriores un tinte azul. Esto lo podemos hacer con el código que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacerle que sea un azul más claro para que se vea pues, bastante más evidentemente, o un verde más claro. Ahora queda clarísimo qué fotogramas son los anteriores y los siguientes. Y si nos vamos para atrás, perdón, una más para atrás, vemos en negro el actual y en azul los siguientes y en verde el anterior. También vemos, fijaos, aquí con los fotogramas, que cuanto más nos alejamos, más tenue respecto a la opacidad se vuelve. Un poco lo que veíamos con el modo solo fotogramas, pero también funciona con fotogramas clave. No hay mucho más, ¿vale? No hay mucho más misterio en todo esto. Voy a bajarle un poco la opacidad a todo en general. En display, ¿qué podemos hacer? Hacer un render con el papel de cebolla incluido, para hacernos una idea de cómo queda al final, etcétera, etcétera. Hasta ahí puedo llegar. Podemos eliminar, ¿vale? Podemos decir que no queremos que sea más intenso cuanto más cerca está y menos intenso cuanto más lejos está. Todo esto hablando respecto al papel de cebolla. Veis que ahora es igual de intenso el papel de cebolla para esto, que es literalmente es el siguiente fotograma, y la X que está, pues, que son 130 fotogramas más para allá, ¿no? Pues voy a eliminar la X, que era solo una referencia, y vamos a acabar esta animación. No hay mucho más, ¿vale? O sea, es así de sencillo, entre muchas comillas, hay muchos trucos, hay muchas cosas, pero para este primer vídeo, para esta introducción,
creo que lo vamos a dejar así. Voy a hacer un par de fotogramas rápidos. Aquí, por ejemplo, me he equivocado, entre muchas comillas, y he hecho un fotograma que yo creo que necesita otro intermedio, así que aquí seleccionando abajo, igual que hacemos en la línea del tiempo, si pulsamos G, podemos mover ese fotograma clave pues un poquito más adelante para ahora dibujar otro intermedio. ¿Qué más consejos os puedo dar? No muchos más, también os digo. Pero imaginaos que ahora quiero modificar esto, no quiero rehacer un dibujo. Bueno, pues podemos, igual que hacemos con los objetos, con un fotograma seleccionado, en este caso este, que es el anterior, Shift D, y lo movemos pues a donde queramos. Nos situamos encima y ahora ya podemos editar, podemos añadir o borrar líneas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer esto de otra forma? Bueno, pues estando en un fotograma, en vez de empezar a dibujar como locos, ¿era clic derecho? No, era I, que es siempre el botón de insertar fotograma clave en cualquiera de los contextos, y podemos o insertar uno en blanco, que es lo que ocurre por defecto, o duplicar el fotograma clave activo, es decir, de lo que teníamos anteriormente. Y como veis, nos ha generado pues como antes, ¿no? Como si hubiéramos hecho Shift D. ¿Qué ocurre? Os habréis fijado que hay como dos modalidades siempre. Una es la capa activa y otra todas las capas. Es bastante explicativo, o digamos, creo que se entiende bien. Si le damos a la capa activa, solo nos copiará las líneas, pero no el relleno, por ejemplo. Si decidimos copiarlo todo, lo que hará es generar un fotograma clave aquí donde estamos, en esta capa, y otro en la capa de rellenos. Y lo último, bueno, pues es la inversa, ¿no? Eliminarlo. De hecho, voy a eliminarlos. De todas las capas, de todas las capas. Y este de aquí también. Y por ejemplo, aquí a mí me gustaría saber el suelo, ¿no? Oye, yo antes he dibujado un suelo, me he imaginado dónde estaba el suelo y ahora me gustaría verlo. Pues una forma de hacer eso es esto de aquí, le añado la opacidad, le digo que no haga fade y aquí puedo ver claramente dónde estaba el suelo. Entonces, pues es una bonita manera. Es un uso para el onion skin. Vamos a ver cómo queda. No tengo yo mucha confianza, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre aquí. Onion skinning. Bueno, podemos ponerlo al 0% o de opacidad, o mejor, lo desactivamos. Ok. Muy lento. Me he espaciado mucho los fotogramas, pero bueno. ¿Qué podemos hacer si vemos que el ritmo está bien? Es decir, que como que todo funciona bien, pero no nos gusta. O sea, como ocurre aquí, hemos valorado erróneamente la escala de tiempo. Bueno, pues una cosa que podemos hacer es seleccionarlos todos de varias maneras, o haciendo así una caja, ¿vale? Clic y arrastrar y hacemos una caja. O seleccionando uno con control, seleccionando otro y todos los intermedios se seleccionan. De la manera que quedamos, ¿vale? Hay varias formas de seleccionar. Y al igual que hacemos con los objetos, si le damos a S, podemos hacer una escala, como veis, que mantiene las distancias relativas, ¿no? En porcentaje a la selección total entre los fotogramas, pero pues en vez de los... no sé cuánto eran antes. En vez de los 140 fotogramas que dura en total, yo puedo reducirlo y que dure 80, por ejemplo. Y si ahora le doy al play, no es perfecto, pero es mejor. Entonces, ¿podemos seguir reduciéndolo? Podemos seguir reduciéndolo. Hasta ahí, por ejemplo. Bueno, no es perfecto, pero esa va a ser la animación. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.